Buenos días, mi nombre es Brigitte Moscarneri y yo les voy a hablar sobre la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía se hace referencia al estudio de los elementos más simples del sector productivo de una región. Un ejemplo de ello puede ser el estudio de las diversas empresas que se pueden encontrar en una ciudad, las características generales de los trabajadores de esa empresa, así como las ofertas que proponen para el mercado donde compiten. Entonces, cuando hablamos de la macroeconomía, hacemos referencia al estudio de los mercados a nivel global y la forma como estos interactúan entre sí para fortalecer el sector económico de un país. Para ello se hace base en las mediciones del Producto Interno Bruto o el ingreso por capital, entre otros medidores de producción de una nación. Es importante diferenciar bien ambos conceptos. En primer lugar, tenemos a la microeconomía, que estudia los elementos desde un punto de vista específico, por lo cual pueden existir contextos en donde se vea afectada directamente, como por ejemplo el monto que requiere una empresa para adquirir la materia prima de un producto. Entonces, para diferenciar a la macroeconomía del concepto definido previamente, podemos hablar de una óptica de estudio más global o generalizada. Por lo tanto, en ella inciden factores que actúan de forma independiente en la microeconomía. Como fue expuesto anteriormente, un país petrolero como Venezuela, su macroeconomía se verá afectada por el valor del hidrocarburo en el mercado internacional. No obstante, este es un caso donde ambas fases de la economía sí se ven afectadas, considerando las condiciones económicas que presenta Venezuela, donde su principal fuente de ingreso es el petróleo. Cualquier variación entre el valor en el mercado internacional afectará directamente a todos los mediadores de la macroeconomía venezolana. El Producto Interno Bruto desciende constantemente, lo que genera un aumento en el índice nacional de los precios del consumidor y por ende la inflación del país. No obstante, es importante considerar la postura de los empresarios del país en estos medidores. En este orden de ideas, cualquier empresario debe considerar lo relacionado con la adquisición de la materia prima para su línea de producción. Por lo tanto, en una macroeconomía que presenta un PBI muy bajo con una inflación elevada, son indicadores de una falta de producción de materia prima por el sector industrial. Por lo tanto, los empresarios deben buscar adquirir sus bienes en el extranjero, generando un gasto mayor para su empresa. Todo esto concluye con un aumento de los precios de producción y por consecuencia directa el valor de INP se aumentará inversamente proporcional a los dos mediadores previamente mencionados. Otra consecuencia de este escenario es el desbalance que sufre la macroeconomía venezolana en cuanto a su balance de pagos relacionado con la actividad que posee el mercado venezolano a nivel mundial, más precisamente con la compra y venta, así como el pago de las deudas adquiridas, entre otras cosas. Por lo tanto, un sector empresarial que está obligado a pagar un valor muy elevado a raíz de la devaluación de la moneda nacional. Este es otro efecto directo de lo explicado previamente. Se entiende que el mercado venezolano está en completa desventaja contra el resto del mundo. Por lo tanto, un país que depende únicamente de la importación, que paga dichos activos con petróleo, cuyo precio viene a la baja en los últimos meses, además de ello hay que sumarle la nula producción, tal como lo indica el PBI. Todo esto conlleva a una balanza de pago venezolana que refleja una deuda externa muy alta y con pocas posibilidades de pagar a mediano plazo. Asimismo, otros elementos a considerar es el pago de las utilidades a los trabajadores. En este sentido, continúa con el ejemplo de la empresa venezolana. El hecho de pagar una utilidad significa un gasto mayor en cuanto al pago personal, lo que repercute considerando una empresa carente de liquidez y solvencia, un incremento considerable de la deuda para con su nómina. Por lo tanto, el hecho de buscar maximizar dicho pago en este caso solo significa una gran desventaja para la empresa en cuestión. Muchas gracias por su atención.